Bueno, muy buenos días, mis queridos estudiantes. Saludo bien especial para todos, con mis mejores deseos de que estén disfrutando de mucha salud y bienestar al lado de sus seres queridos, que se estén cuidando mucho por ustedes y por sus seres queridos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, ya después de un buen descanso. Eh, Quiero contarles, permítanme, yo cómo está mi asistencia. Bueno. Les voy a ir contando, entonces pues vamos a iniciar la unidad número 3. Sin embargo, recordarles que tenemos un tema pendiente de cónicas que son la elipse y la hipérbola por trabajarle, resolver el problema, mirarlas, todo su proceso. Entonces, les voy a pedir el favor porque sí necesitamos ponernos al día en nuestro plan de estudios y también pues ir a la par con los demás cursos de geometría para que las aulas taller sean efectivas, tanto la mía como la del profe Gustavo, y las evaluaciones, etcétera. Entonces, yo grabé, grabé la clase de elipse y hipérbol. Enseguida se las comparto en el WhatsApp y también se las voy a poner en la plataforma Moodle para que ahí está pues como toda la explicación de la parte teórica de la elipse y la hipérbola, algunos ejemplos resueltos. También les voy a compartir algunos videos con ejercicios resueltos para que ustedes los trabajen de manera autónoma, revisen ese material y resuelvan el taller de elipse y hipérbola que aún está pendiente. Obviamente, pues yo estaré también muy pendiente para resolverles las dudas. Entonces, sí, vamos a hacer aquí un trabajo autónomo de parte de ustedes para que podamos nivelarnos en los temas, no que de todas maneras, pues en este primer semestre, la Semana Santa nos reduce un poquito las clases, avanzamos lento, pero seguros para que el aprendizaje sea efectivo, pero sí necesitamos nivelarnos un poquito para que podamos ir a la par. ¿Listo? Entonces les pido ese favor de una manera bien juiciosos y juiciosas y autónomos. Van a mirar el video, son 2 videos, no, perdón, está partido en 4 videitos como de 20 minutos cada uno. Entonces sacan un ratico, los van mirando, me preguntan las dudas que tengan por WhatsApp, como en el grupo o de manera personal, como quieran. Y les reitero que también les estaré enviando ejemplos de ejercicios resueltos que ustedes también pueden mirar para basarse y resolverlos del taller. El taller, que sería el taller 11 y 12, me parece. Está entonces para la próxima semana, para el martes, me parece, hoy en 8 días, para que vayan adelantando esa parte y estaré muy pendiente en ayudarles y resolverles las dudas. Igual también pueden mirar otro material en la internet. En la web hay muchos videos, tutoriales de estos temas, entonces si requieren que ustedes hagan un ejercicio autodidacta e investigativo para esta parte. Listo. Hoy iniciamos la tercera unidad. Ya está disponible también en la plataforma Moodle todo el material de trabajo de la tercera unidad, que es toda la geometría vectorial. Y están las presentaciones en PowerPoint, la pregunta problematizadora para el foro, los talleres de esta unidad, el glosario, etc. Entonces, no siendo más. Profe, Sí, señor, dime. le hago una pregunta. ¿El cuestionario interactivo también cambia de fecha? Ah, sí, señor. Entonces, no lo he querido activar porque vamos a hacer este trabajo
hipérbola, elipse primero. Y el taller, y una vez ya estemos apropiados del tema, les activo el cuestionario. Claro que sí, también cambia de fecha. ¿Listo? Listo. Y otra pregunta, profe. ¿La nota del parcial ya está calificado todo o eso es una parte del parcial? Y no, claro, ahí está todo. ¿A qué te refieres? ¿A obra taller o te refieres a algo en especial? No, a la nota que está en Ulises del parcial. Sí, miren, yo les respondí, les envié sus correos, todos los procedimientos del correo calificados. Si tienes alguna duda particular, me escribes un correo y yo a vuelta de correo te respondo en detalle cada punto del parcial. ¿Te parece? Profe, lo que pasa es que a mí no me llegó ese correo. No me ha llegado Ah, todavía. listo, Sebastián. Entonces, bueno, no sé, posiblemente entonces no encontré tu correo o algo, pero lo resolvemos. Me escribes un correo después de la clase. Me dices, por favor, profesor, Listo. enviarme los procedimientos del parcial y yo reviso y si tengo alguna duda nos comunicamos. Igual para todos. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, Sebastián, con gusto. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para que empecemos este tema de vectores y terminada la clase les envío al PowerPoint los links de los videos de la clase de elipse y hipérbola para que ustedes inviertan raticos de su tiempo y le vayan mirando y vayan resolviendo las dudas y resolviendo ejercicios. Bueno, esa tercera unidad de vectores se parte en dos. Vamos a ver toda la parte de vectores en R2. R2 significa en dos dimensiones, o sea, en el plano. Vectores en R2, que se encuentran en la internet, en la cibergrafía, en los textos, en el plano, ¿cierto? Es decir, en un plano cartesiano XY. Y una vez terminemos R2, pero incluso por allá empezamos a ver, y en algunas partes de R2, pues no se extrañen si vemos también algunos conceptos de R3, vectores en el espacio. Entonces ya vamos a trabajar las tres dimensiones, X, Y, Z. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno, por el momento enfoquémonos en estos de R2. Bueno, el tema de los vectores es un tema muy aplicado y si ya algunos de ustedes están viendo o vieron Física 1, les va a parecer muy familiar este tema inicial de vectores en el plano, porque la física sí que se requieren todo el tiempo, todo el tiempo, desde la primera clase, diría yo, hasta la última clase de no sé cuántas físicas ven ustedes, física 2, física 3, los vectores todo el tiempo. En física, en el área de física se usan demasiado. Acá en geometría vamos a ver algunos conceptos y aplicaciones de los vectores, tanto como les decía ahorita, en el plano como en el espacio. Entonces, esta primera definición nos dice, tanto en la física como en la vida cotidiana, hay cantidades tales como la longitud, la masa, la densidad, el tiempo, el número de ladrillos necesarios para levantar una pared, etcétera, que quedan completamente determinadas por un número real, acompañadas de una unidad correspondiente. ¿Cómo así que quedan completamente determinadas? Es decir, no se requiere más información para que matemáticamente queden determinadas. Por ejemplo, 20 segundos, 50 ladrillos, 5 kilogramos, más 10 centímetros de longitud. Esas cantidades que no requieren más información para quedar determinadas matemáticamente se les llaman a cantidades escalares, como aparece acá referido, cantidades escalares. Quedan determinadas solamente con su unidad y su magnitud. 5 metros, 2 segundos, ¿cierto? Por ejemplo, la estatura de una persona queda determinada si indicamos el número de unidades de longitud, centímetros, metros, pies, etcétera, que mide la persona. O al decir que la temperatura de un objeto son 5 grados centígrados, lo hemos descrito completamente. Cantidades escalares.
Sin embargo, si queremos mover un objeto muy pesado de un lugar a otro, debemos aplicar una fuerza sobre el mismo para desplazarlo. Notemos que no es suficiente con decir que aplicando una fuerza de 3 newton, newton son las unidades de fuerza, no es tan común en nuestro lenguaje cotidiano, sobre el objeto para desplazarlo. Dicha fuerza quede determinada. Necesitamos la dirección en la que la fuerza se aplica sobre el objeto para lograr desplazarlo. Así que hay cantidades como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, que se caracterizan por tener magnitud, dirección y yo le agregaría acá sentido. A estas las denominamos cantidades vectoriales y el concepto matemático para describirlas es la del vector. ¿Listo? En esta primera diapositiva estamos viendo dos definiciones, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares, entonces, son las que quedan definidas solamente con su unidad y magnitud, y las vectoriales requieren, además de la unidad de la magnitud, una dirección. Y esto es un bloque, está en el piso. Entonces, le dicen a uno, aplíquele 5 newton, una fuerza de 5 newton. 5 newton, bueno, dice la flecha hacia allá. Esto es una opción. Pero eso también es una opción, ¿cierto? Igual hacia arriba yo también la puedo levantar. Incluso si no le pase nada ni se mueva, yo también le puedo aplicar una fuerza hacia abajo. Es más, se la puedo aplicar formando un ángulo. Miren que hay miles de opciones para yo aplicarle a este bloque una fuerza de 5 newton. Por eso 5 newton es un vector, es una cantidad vectorial, porque me tiene que decir a uno, aplíquele 5 newton a ese bloque, aplíquele 5 newton en el semieje positivo de la X, 0 grados. Bueno, o aplíquele una fuerza de 5 newton formando un ángulo de 30 grados con el semieje negativo de la Y. O también se utilizan las coordenadas geográficas que nos vamos a usar al noreste, al suroeste, con 20 grados, 30 minutos, 5 segundos. Esa es otra manera de expresarlo en coordenadas. En nuestra unidad de vectores lo vamos a manejar con respecto al plano cartesiano. Entonces, si me dicen, aplíquele 5 newton, 30 grados. 5 newton es la magnitud, 30 grados es la dirección. Con respecto al semieje negativo de la Y es el sentido. Esas cantidades que requieren magnitud, dirección y sentido se llaman cantidades escalares. Pero si usted le dice, esta línea mide 5 centímetros, ya no se necesita decir más. Es una línea cuya longitud es 5 centímetros. No necesita dirección ni sentido para nada. Otra cosa, para que las diferenciemos, es que nos digan, desplácese 5 centímetros. Y yo estoy parado por acá y me dicen, desplácese 5 centímetros. Tengo muchas opciones. Puedo desplazarme hacia allá. Puedo desplazarme hacia allá. Puedo desplazarme hacia arriba, pues de alguna manera me pudiera desplazar. O me puedo desplazar formando un ángulo. Es el desplazamiento, es una cantidad vectorial. El desplazamiento requiere dirección, magnitud y sentido, hacia dónde me muevo. Esto no es desplazamiento, a pesar de que ambos dicen 5 centímetros, no los podemos confundir. Este habla de desplazamiento y este habla de longitud. ¿Qué mide esta rayita? Esta rayita mide 5 centímetros. Desplácese 5 centímetros. Bueno, ¿y hacia dónde? Es por eso he ahí la diferencia entre un concepto y otro. Más adelante vamos a seguir viendo otros, la velocidad, la aceleración, etc., que son cantidades vectoriales. La figura, bueno, la notación, es decir, cómo se expresan, cómo se grafican o se representan. La figura muestra un segmento dirigido que representa un vector.
La simbología del vector será una letra o letras resaltadas o cualquier símbolo que se defina o convenga, por ejemplo. Entonces, dependiendo del libro que ustedes consulten, van a mirar la forma en que se representa vectores. Es muy común usar las letras minúsculas, pero no descarten pues también letras mayúsculas, letra griega. Bueno, este es como uno de las más comunes en los textos. El vector AB se coloca una letra minúscula con una flechita arriba para indicar que es un vector. Lo relevante en el trabajo vectorial es ser consistente con la notación y no mezclar las notaciones para un mismo vector en desarrollo. El módulo de un vector se expresa como el caso de esta figura. En el caso de esta figura, el módulo se representa con unas barritas. O también dobles barritas o una barrita, también dependiendo del texto. La idea de vector libre aparece cuando definimos su punto inicial utilizando una coordenada fija para este. Es decir, podemos deslizarlo de forma paralela a él mismo, manteniéndole su magnitud. También se puede deslizar sobre la línea que lo soporta y se puede decir que es un vector deslizante. Este deslizamiento se conoce como traslación de un vector. El vector libre no posee una posición absoluta en el plano o en el espacio. Cabe recalcar que en física el punto de aplicación de un vector genera un amarre que le impide la libertad, normalmente utilizada para su estudio abstracto. No es lo mismo dos vectores que hacen comprensión o tensión, sus puntos de aplicación serán únicos. Entonces, bueno, aquí vector libre, miren que son vectores que no están ligados a un plano cartesiano o a un objeto al cual se le está aplicando una fuerza, como en la parte final de la definición. Vectores que se pueden desplazar, como si yo pudiera coger este vector y moverlo sobre la pantalla, ponerlo por acá, conservando su magnitud y su dirección, obviamente. Decimos que varios vectores son iguales y poseen la misma dirección y la misma magnitud. Bueno, ya vamos a ver la figura. En los vectores A, B y C son iguales. Se expresan matemáticamente de esta manera. Falta colocarle la flechita. En algunos vectores tienen sus puntos de origen diferentes, pero su magnitud y dirección entre ellos son iguales. Se dice que son ligados. Estos vectores tendrán efectos físicos diferentes, por lo tanto no los podemos considerar como vectores iguales. Si determinamos un punto en el plano o en el espacio y decidimos reubicar los vectores desde este punto hasta un nuevo punto, entonces serán iguales si todos coinciden en magnitud y dirección al superponerlos en un nuevo punto. ¿Qué significa esto? Bueno, y como vemos son vectores iguales. Si yo pudiera despegar este B y colocarlo acá, veríamos que queda exactamente encima del vector, son iguales, que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. En la diapositiva anterior nos hablaban de que dos vectores pueden tener la misma magnitud y la misma dirección, pero sentidos diferentes, entonces no podríamos hablar como vectores iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que este vector C no tenga aquí la flechita de este lado, sino de este. Pueden tener la misma magnitud, pueden tener la misma dirección, o sea, formar el mismo ángulo. El ángulo aquí se formaría acá, pero el sentido es diferente. Y si yo le aplico esos vectores a un objeto, estaría aplicando el vector B así, pero estaría aplicando el vector C así, por ejemplo. Igual en cualquier parte del objeto, cualquier parte. Obviamente este me genera un movimiento, un desplazamiento o un efecto físico diferente al que me genera este. También nos hablaba la diapositiva anterior de que se pueden ligar a un plano cartesiano. Yo puedo hacer un plano cartesiano, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, y asignarle una dirección, un sentido y una magnitud para poder hacer un estudio matemático más práctico de hechos, que es lo que vamos a hacer acá. Un poquito de álgebra de vectores. Si se tienen dos vectores A y B con magnitud diferente de 0 y en un plano, definimos geométricamente la suma del vector A con el vector B cuando lo colocamos en la parte final, en la cabeza del vector A, con el origen del vector B. La resultante es un nuevo vector que parte del origen del vector A y termina en el final del vector B. Tal resultante la denominamos así, A más B. En algunos libros le ponen R, de resultante.
Este procedimiento se llama la regla del triángulo. Es esta figura que está acá. Ahora, si la forma es un paralelogramo con dos vectores, realizamos la operación suma tal como aparece en esta otra figura. Voy a hacer el ejercicio en el tablerito. Este proceso se denomina la regla del paralelogramo. Esta figura se observa que A más B es igual a B más A, una propiedad conmutativa en la suma de los vectores. Entonces me voy a salir de acá para que miremos este ejemplo en particular de suma de vectores. Entonces, tenemos dos vectores A y B. Ahora no los sumemos, simplemente los voy a dibujar por acá. Para este tema, mis queridos estudiantes, ármense de regla y transportador, que necesitamos medir vectores, necesitamos medir sus ángulos y vamos a comprobar que la respuesta matemática es igual a la respuesta gráfica. Y para eso necesitamos transportador y regla. Entonces, por el momento, vamos a dibujar este sea mi vector A. No le voy a poner ni dirección ni magnitud por el momento, solamente algo gráfico. Ya se lo considera aquí como con los cuadritos. Y que este sea mi vector B. Un ejercicio gráfico me puede pedir hallar la suma vectorial de A más B. Entonces, colocamos el vector A y en la parte final, o también se le dice, en la cabeza de A dibujamos el vector B, respetando obviamente su magnitud, dirección y sentido, si es que los tenemos numéricos. Aquí como es solamente un ejercicio gráfico, pues tratamos de dibujarlo lo más exactamente posible. Ponemos nuestro vector B en la cabeza del vector A y a esta línea que une el origen de A con la cabeza de B, ponemos a coincidir la cabeza del resultado con la de B. A este es el vector que lo vamos a llamar más B. Y es conmutativo, porque yo también puedo hallar B más A. Entonces, B más, y hago lo mismo, en la cabeza de B, yo lo hago por aquí más abajo para que no se me monte con el otro. Entonces, B más A, entonces dibujamos B, y en la cabeza de B colocamos el origen de A, pero más grande. La respuesta, ¿quién va a ser? La respuesta va a ser el vector que une el origen del primer vector, o sea, de B, con la cabeza del segundo, y ponemos a coincidir la cabeza de la respuesta con la cabeza del vector, del otro vector, y este es el que vamos a llamar A más B. Observen que la respuesta es la misma. Miren que, miren que esta respuesta es exactamente esta misma. O sea, es conmutativa. Y hay otra manera de sumarlos, que es como desde la diapositiva usando el paralelogramo. Entonces, para este, nos volvemos a traer por acá el vector A y el vector B. El método que acabamos de hacer en el tablero anterior se llama el método del triángulo. Método del triángulo, que se forman triángulos al sumar y no solamente pueden ser dos, pueden ser 3, 4, 5, varios. Y este se llama el del paralelogramo. Entonces acá lo que hacemos es completar el paralelogramo. Ya sabemos por las unidades anteriores que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Aquí lo que hacemos es coincidir
en el mismo origen el otro vector. Este es el vector B. Coincidir en el mismo origen el otro vector. Es decir, ya no lo voy a colocar acá arriba, sino que lo coloco acá origen con origen. Y lo que hago es completar el paralelogramo, es decir, hago las dos. Un paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos, es decir, entonces completo el paralelogramo. Por acá lo voy a hacer así como líneas punteaditas. Bueno, como lo quieran hacer. Miren que lo que estoy haciendo de color rojo es las dos líneas que le faltan para completar el paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo que parte de los orígenes de los vectores, esta que estoy haciendo de color verde, es la respuesta. Este es A más B. Si nos devolvemos, observen que este A más B que acabo de hacer acá, miren, grábeselo, es exactamente este mismo. Miren, la respuesta es la misma. Pues de hecho aquí también hay un paralelogramo, ¿cierto? Pues es que es prácticamente el mismo ejercicio, ¿cierto? Yo completo por acá el paralelogramo, tengo esa diagonal. Listo. Entonces, método del triángulo, método del paralelogramo. Que lo tengan presente, que lo vamos a necesitar en estos ejercicios de aquí en adelante. Continuamos por acá. Muy bien. Ley asociativa de la suma se representa la ley asociativa que nos da la libertad para escoger una ruta y realizar la respectiva suma vectorial. Entonces aquí ya no tenemos dos, sino que tenemos tres vectores, A más B más C, sería el vector A. Ya sabemos que para sumarlos en la cabeza de A coloco el origen de B. Y si hay un tercer vector como es este C, bueno, entonces en la cabeza de C coloco el tercer vector. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería unir el vector inicial, el origen del vector inicial con la cabeza del vector final. En este caso de C. Este que estoy reteniendo de rojo que llaman D, no es otra cosa que A más B más C. Acá hicieron en la diapositiva, pues A más B, B más C, pero yo puedo asociarlos de las maneras diferentes, como si estuviéramos haciendo una asociación aritmética de números, en los vectores también se cumple. Los ángulos que forman en los vectores, ya les dije que el ángulo está asociado con la dirección del vector. Se tienen dos vectores cualesquiera, coplanarios. Que son coplanarios es porque esos 1, 2, 3, 4 vectores están en el mismo plano. Definimos ángulo entre vectores como el ángulo que se forma por la intersección de las líneas de soporte o de deslizamiento de los vectores. Estas líneas imaginarias son la prolongación en la misma dirección de cada vector. Si el ángulo es igual a 0, los vectores son paralelos en el mismo sentido, o si el ángulo es igual a 180 grados, son paralelos pero en sentido opuesto. Entonces, cualquier ángulo se puede formar entre 0 y 360 grados. Aquí hay varios ejemplos, aquí está, se prolongan, aquí me forma un ángulo alfa. Como son paralelos y van en el mismo sentido, entonces me forma un ángulo de 0 grados. Y como son paralelos y en sentidos contrarios, me forman un ángulo de 180 grados. Aquí es un ángulo llano, recuerden. Bueno, no tiene mayor complicación. Aquí hay un resumen de lo que les acabo de compartir en un vector. Entonces miren que el vector acá dibujado de color rojo, lo hemos llamado el vector P, con la flechita arriba como su notación. Lo que mide, si yo pongo la regla acá encima, yo pongo una regla acá, lo que mide, a eso lo vamos a llamar la magnitud del vector, colocando una regla acá. Si coloco mi transportador acá y mido este ángulo, a ese le vamos a llamar la dirección. Y hacia donde apunte la flechita, el sentido. Yo diría, por ejemplo, el vector P de magnitud de, qué sé yo, 5 centímetros, de dirección 40 grados. ¿En qué sentido? En el sentido, puede ser, también podemos decir en el primer cuadrante, o podemos decir en el primer cuadrante con el semieje positivo de la X, porque en el primer cuadrante puede ser con el semieje positivo de la Y, ¿cierto? Entonces, quiere decir, sentido, primer cuadrante con el semieje positivo de la X.
de manera que se está formando con el semieje positivo de la X. Ahí están en el resumen de lo que hemos visto, lo que caracteriza un vector en el plano, su magnitud, su dirección y su sentido. Para hallar la magnitud del vector suma de dos vectores A y B, aplicaremos el teorema del coseno. Ustedes recuerdan, lo deben de haber visto en matemáticas, teorema del coseno. Permítame un segundito. El teorema del coseno en matemáticas, en trigonometría, se utiliza para hallar un lado de un triángulo no rectángulo. Entonces, en matemáticas tenemos dos teoremas que son muy útiles para triángulos no rectángulos, que son la ley del seno y la ley del coseno. Voy a dibujar aquí un triángulo cualquiera, para ver si un recorderis, pues si no lo han visto, si ya lo vieron, lo repasamos. Yo tengo un triángulo no rectángulo, porque si es un triángulo rectángulo, pues aplica la ley teorema de Pitágoras y las definiciones también de los ángulos seno y coseno también, ¿cierto? Pero si este triángulo es no rectángulo, este es el lado A, sí, lado A, ángulo A, lado B, ángulo B. Bueno, para que no los confundamos, utilicemos aquí letras alfabeto griego. Alfa, eta, beta y lado C. El teorema del coseno surge cuando yo requiero hallar un lado de tal manera que conozco otros dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, ¿cierto? Por ejemplo, si yo necesito hallar B y conozco A y conozco C y también conozco el ángulo que forman A y C, tiene que ser el ángulo que forman A y C. Si yo necesito hallar B y conozco este, y conozco este, y conozco este, pero no conozco más, entonces se usa la ley del coseno, una forma de resolverlo. Y la ley del coseno no es otra más que el teorema de Pitágoras más esa partecita del coseno, cuando tiene su demostración, me dice que b al cuadrado es igual a, hasta aquí sería Pitágoras, a al cuadrado más c al cuadrado. Pero le agregamos esta partecita, menos 2, la multiplicación de estos dos lados, ac por el coseno de teta, siendo teta el ángulo que forman los dos lados conocidos. ¿Listo? Esta es la ley del coseno. Que también existe la ley del seno, voy a ponerla por acá, que A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. Que también la podemos utilizar, ley del seno, dependiendo del ejercicio. La ley del seno se utiliza, es por ejemplo, si conocemos dos lados y un ángulo, digamos el ángulo que no forman entre ellos sino otro. Es decir, si conociera C y A, pero no teta sino alfa, no me serviría la ley del coseno, sino que vendría la ley del seno. Listo. Aquí particularmente iniciaremos utilizando un segundo, descargar la batería. Aquí vamos a usar inicialmente la ley del coseno para esta suma de vectores. Vamos a la diapositiva. Lo que les acabo de compartir en el tablerito, ustedes observan que este signo es negativo. De hecho, sí es negativo. Claro, la ley del coseno es signo negativo. Bueno, es claro que la raíz, ¿por qué se da la raíz? Porque si yo quiero hallar B, pues le saco raíz a ambos lados, ¿sí? Saco raíz a ambos lados, aquí cancelo. Y me queda B igual a la raíz de A a la 2 más C a la 2 menos 2AC coseno de teta. La misma ley del coseno, solamente pues que despejada la B. Pero ojo que aquí es con signo menos. Aquí está con signo más. ¿Qué está pasando? Vamos a mirar.
Miren este gráfico. Si yo quisiera hallar, eso observen que estamos en vectores, ¿no? Tengo el vector A, tengo el vector C y tengo el vector B. Tengo estos tres vectores. Vamos a recordar lo que hicimos ahorita. A más B, miren, A más B, observe que en la cabeza de A estoy colocando el origen de B. Y estoy trazando ese tercer vector, que es el vector que arranca del origen de A y va hasta la cabeza de B, ¿cierto? Este que estoy reteniendo acá de color rojo, ¿quién es? A más B. Usando la suma o el método del triángulo. Este es A más B. Claro que también aquí está el paralelogramo. Miren que si este es B, pues este exactamente, miren que es el mismo vector. Entonces aquí también estoy completando el paralelogramo. Miren cómo se completa el paralelogramo por acá y es la misma diagonal del paralelogramo es la misma A más B. Es decir, no se me pueden perder acá porque esto es muy importante. C es A más B. Este vector C es la suma del vector A más el vector B, de las dos formas, usando el método del triángulo o usando el método del paralelogramo, cualquiera de las dos. Listo. Entonces, en un ejercicio práctico, yo necesito saber cuánto vale C. Conocidos A y conocidos B. Suele suceder, dependiendo del ejercicio, puede que yo conozca este ángulo gamma o puede que conozca este ángulo phi, dependiendo del ejercicio, ¿cierto? Lo que pasa es que aplicando un poquito de lo aprendido en la unidad número 1, este ángulo es este mismo, ¿cierto? Recuerden que estos son paralelas. Entonces, si yo vuelvo, si estos son paralelogramos, es porque estas son paralelas, ¿cierto? Resulta que este ángulo que está formándose acá es congruente con este ángulo acá por correspondientes. ¿Recuerdan eso en la unidad número 1? Miren cómo los aprendizajes nos van sirviendo para otros temas. Entonces, y este ángulo, de nuevo, dependiendo de la forma del ejercicio, lo podemos hallar. Pero aquí tenemos dos posibilidades. Generalmente, el ángulo conocido, dependiendo de la posición de los vectores, va a ser este. Entonces, les acabo de compartir, les acabo de explicar que la ley del coseno, otra vez, si yo conozco A, conozco B y necesito saber cuánto vale C, pues aplico la ley del coseno, lo que les acabo de compartir. C a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2 menos 2 veces AB coseno de este, gamma. Miren que es con el signo menos, ¿cierto? Bueno, si yo le saco raíz, pues quito este cuadrado de acá y esto me queda entre una raíz, lo mismo. Pero, como les digo, y vamos a verlo más adelante en los ejercicios, generalmente las condiciones del ejercicio, en la gran mayoría de los casos, me van a permitir es conocer este ángulo externo, ¿cierto? Este ángulo externo. Entonces, este ángulo externo por suplementarios, perdón, yo puedo decir que todo mide 180, ¿cierto? Es decir, pi es igual a 180 menos gamma. ¿Sí? Hay una identidad, me voy a volver acá. Hay una identidad en la trigonometría, miremos acá. Alfa más beta es igual a gamma, ¿cierto? Les acabo de decir. Alfa más beta es igual a este porque son ángulos, otro de los teoremas que vemos en la geometría. Los ángulos, el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Recuerden que eso es un teorema que vimos. Este ángulo es igual a la suma de estos dos, teorema que vimos en las clases pasadas. El ángulo entre los vectores A y B es alfa más beta igual a phi.
Por esta razón, la ecuación 1, 1 va con signo positivo. Notemos que 180 grados menos phi es igual a gamma, lo que les acabo de decir. Este ángulo es igual, es suplementario con este, todo esto mide 180 grados. Y esto es una identidad de la trigonometría. Pueden revisar en las identidades. Tener coseno de 180 menos un ángulo es lo mismo que tener menos coseno de solo este ángulo, ¿cierto? Esa es una identidad, es lo mismo. Entonces, este ángulo, ya para resumirles, este ángulo es lo mismo que tener 180 menos phi. Gamma es igual a 180 menos este. Entonces, si yo aplico otra vez la ley del coseno, que sería, necesita dar C, ¿cierto? Bueno. Entonces, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos, así la ley del coseno, aquí no va a estar, menos menos 2AB coseno de este, pero no voy a colocar gamma, sino lo que equivale a 180 menos phi. Sería gamma, ¿cierto? Esta identidad es lo mismo que menos coseno de phi. Entonces, menos por menos, ahí es donde aparece el más. ¿Cómo me va a quedar? C igual a la 2 más B a la 2 más, por menos de más, 2AB coseno de, o sea, pero de este. Entonces, dependiendo del ejercicio, ustedes los cuento para que en los ejercicios tengamos mucho cuidado. Si vamos a utilizar este ángulo, la ley del coseno es negativa. Si vamos a utilizar el ángulo externo, la ley del coseno es positiva. Ese es el resumen de esta parte, para que lo tengan muy en cuenta en los ejercicios. Depende. Si es este ángulo, la ley del coseno es positiva, y si es este ángulo, la ley del coseno es normal, o sea, negativa. Entonces, en los ejercicios nos fijamos muy bien qué ángulo vamos a usar, si el interno o el externo. Listo, para que lo tengan en cuenta, esta formulita ahí en su conjunto de fórmulas, en la fichita bibliográfica de las fórmulas que ustedes están recopilando. Bueno, vamos avanzando un poquito. Magnitud de la suma de vectores. Entonces, por acá tenemos que los vectores, como les he dicho en las diapositivas anteriores, si este es el vector P y este es el vector W, entonces el vector resultante de P más W, por ejemplo, aquí estamos otra vez utilizando la estrategia de la suma de vectores usando el método del triángulo. P más W, miren, la de color rojo es la suma de estos dos. A estos vectores se les llaman componentes y a este vector se les llama vector resultante, que es muy común que lo vean en los libros de geometría vectorial como la R mayúscula. Aquí esto en vez de P más W se le coloca R. Bueno, también lo vimos, P más W. Recuerden que les decía, para el método del paralelogramo colocamos, hacemos coincidir los dos orígenes del vector de PW, completamos el paralelogramo de tal manera que sean paralelos sus lados opuestos, y la diagonal, que sería esta, es la resultante de la suma de los vectores. Miren que da lo mismo, ¿cierto? Parece que visualmente fueran diferentes, pero solamente miren el vector de color rojo acá y miren el vector de color rojo acá. Observen que es exactamente el mismo. ¿Sí? Bueno, lo que también les decíamos en las diapositivas es conmutativo, lo mismo P más W, lo mismo que W más P. Observen otra vez el vector de color rojo, la resultante, que es la misma. A mí me interesa la resultante, no las posiciones de los vectores P y W. Los triángulos son congruentes, son iguales. Lo mismo la ley asociativa, lo que veíamos en las diapositivas anteriores, aquí se ve gráficamente. P más W más R, aquí se usa el método del triángulo.
En la cabeza de P se coloca W, en la cabeza W se coloca R. Esta de color rojo es la resultante, toda esta, la que me interesa, la respuesta final. Y miren en este otro gráfico, se sumaron en otro orden diferente, W más R más P, pero la que me interesa, que es la de color rojo, la resultante, observen que es la misma. Estos dos vectores son exactamente iguales. Entonces, no importa el orden en que yo sume los vectores, en que los asocie o en que los conmute, la resultante va a ser la misma. Representación geométrica y algebraica de un vector. Vamos a usar las coordenadas cartesianas, que también podríamos usar las polares, pero eso ya se nos extiende demasiado. Métame un segundo que contesto por aquí. Muy bien. En las coordenadas cartesianas, entonces tenemos, claro, una pareja ordenada AB, sería una pareja ordenada XY, ¿cierto? Este es el punto A, ese es el punto B, entonces la pareja ordenada es AB, este punto. Un ángulo y una magnitud. Lo que le he dicho a esta clase, magnitud, dirección y sentido. La magnitud y orientación de un vector se define con norma euclideana, no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Observen que si este lado es B y este ladito es A, y si yo necesito hallar P, pues aquí no necesito ley del coseno. ¿Por qué no necesito ley del coseno acá? Pues porque este triángulo es rectángulo. La ley del coseno, lo que veíamos ahorita, aplica para triángulos no rectángulos. Entonces aquí simplemente, ¿qué utilizo? Quiero hallar P. Pitágoras. P al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados. Entonces me queda que P es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Así hallamos P en un ejercicio. Pitágoras. Mírenlo por acá. Recuerden que para magnitud se le colocan esas dos barritas. Y también podemos hallar este ángulo teta. ¿Cómo hallamos este ángulo teta? Usando la definición de la función tangente. En la trigonometría, les recuerdo que la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de la tangente. De nuevo, si este lado mide B, este lado mide B, y este lado mide A, entonces yo digo, tangente de teta es igual a cateto opuesto, o sea B, sobre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente a teta, ¿no? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así podemos hallar el ángulo. ¿Cómo se despeja un ángulo teta? Pues para despejar el ángulo teta decimos que teta es igual a tangente inverso de B sobre A. Esto lo hacemos en una calculadora. La tangente inverso de B sobre A. Usamos la calculadora usando la tecla inversa. Generalmente aparece I, una tecla amarillita, rojita, bueno, dependiendo de la calculadora, para poder hallar el valor de teta, el valor del ángulo. Es dos formulitas más que ya saben de dónde salen para que las tengan en su lista de fórmulas. ¿Cómo hallar la magnitud de un vector? Resultante. O del resultante. Y cómo hallar el ángulo que forma ese vector resultante. Porque P es el vector resultante. Para hallar la magnitud del vector resultante y para hallar el ángulo del vector resultante. Aquí hay unos ejemplos sencillos. Si el vector está en 4, 3, si por acá tengo un vector, hacerlo por acá, este es el punto 4 y este es el punto 3, eje Y y eje X. Entonces, el vector va a estar por acá. Unimos la pareja ordenada 4, 3, como indican acá, y trazo mi vector. Miren que es muy sencillo. Este es el vector P.
de coordenadas 4, 3. Me pueden preguntar entonces cuánto vale P. Entonces observen, como decíamos acá, P es ¿quién? La suma de sus componentes. Entonces, este mide 4, este mide 3. Aplicamos Pitágoras. 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. 4 me da 16, más 3 al cuadrado me da 9. Esto me da raíz de 25. Y raíz de 25 me da 5. Pues esta es la respuesta. Y para hallar el ángulo que se forma cada teta, le decimos teta igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. Para hallar ese ángulo, ¿cierto? Usando la calculadora, verificar en la calculadora para que practiquen o recuerden cómo se hacen estas operaciones. 3 dividido 4, le aplican tangente inverso, esto da aproximado porque se va con un montón de decimales, 3,8 grados. Llevémonos al tablerito para que lo hagamos despacio. Sea P, el vector P de coordenadas menos 1, 2, así lo pueden encontrar en el ejercicio. Hallar la magnitud de P y la dirección de P. Y también les pueden preguntar por el sentido, las tres componentes de un vector. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es dibujar. Entonces trazamos un plano cartesiano, eje Y, eje X, menos 1 en X, pongámoslo por aquí para que se vea. Menos 1, y aquí está el 1, y por acá está el 2. El menos 1 en X, 2 en Y. Ubicamos el punto, la pareja ordenada menos 1,2. Mírenlo por acá. Este es el vector P de coordenadas menos 1,2. Listo. Pues para hallar su magnitud, ya sabemos que utilizamos Pitágoras. P al cuadrado, de una vez despejada la raíz, es igual a la suma de sus lados. Entonces, ¿cuáles son sus lados? Pues este ladito, mira que se me forma un triángulo. Ojo que aquí puedo tener, con respecto al ángulo, muchas opciones. Voy a escoger este ángulo, voy a llamarlo θ, pero también pude haber escogido este, tranquilamente. Enseguida les cuento qué sería, porque aquí también se está formando un triángulo, ¿cierto? O si lo quiero en posición normal, es decir, que salga desde acá, pues también. Alfa, beta o teta, cualquiera de ellos tres. Vamos a mirar enseguida cómo manejamos el ángulo. Pero es bueno definir qué triángulo voy a escoger para poder saber entonces ahorita quién es cateto opuesto, quién es adyacente. Escogí este, de nuevo, pude haber escogido este. Entonces, si escogí este triángulo, quiere decir que este lado mide 2 y que este lado mide 1. Mide longitud. Otra cosa es que esté en la posición menos 1. Pero una longitud nunca puede ser negativa, ¿cierto? Pues igual aquí como está el cuadrado, no hay ningún problema. Si le colocan aquí el menos 1, pues también va a dar positivo. Pero como es una longitud, entonces seamos coherentes y la tenemos positiva. Entonces, para hallar P, para hallar la magnitud de P, simplemente utilizo Pitágoras. 1 al cuadrado que mide este lado, más 2 al cuadrado que mide este lado. Entonces, P es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4. P es igual a la raíz cuadrada de 5. Eso mide el vector raíz de 5. ¿Listo?
Vamos a hallar entonces teta. En este caso, teta está acá dentro del triángulo. Ya sabemos que teta es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De y sobre x, en este caso este es y, y en este caso este es x. Eje y, eje x, o a sobre b como está en la diapositiva. Lo de las letras pues, es irrelevante. Entonces, teta es igual a tangente a la menos 1 de y, en este caso y mide 2, sobre x que mide 1. Alguien que me ayude en una calculadora, por favor. ¿Cuánto nos da esto? Tangente a la menos 1 de 2. 63.43, profe. 63.43 40. grados. Muchísimas gracias, Manuela. Sí, señor. Gracias, Manuela. Ojo con lo que les voy a contar acá. Este ángulo es este. ¿Con quién lo estoy midiendo? Estoy midiendo con el semieje negativo de la X, ¿cierto? Semieje negativo de la X. Con ese lo estoy midiendo. Pero, si eso depende pues del ejercicio, del libro de referencia. Generalmente en muchos textos optan por medirlo siempre en posición normal, es decir, arrancando siempre desde el eje positivo de la X. Estos se llaman ángulos en posición normal, es decir, beta. Pero sencillo, ¿no? Este beta es muy sencillo de medir. Como este es un ángulo llano, pues yo sé que todo mide 180. Ojo que beta, eso me confundan acá, beta va hasta acá, ¿cierto? No todo porque todo mide 180, ¿cierto? Beta viene hasta acá. Entonces, beta, ¿cuánto me diría? Pues 180, que es todo este, menos este teta que nos acaban de decir que mide 63. ¿Cuánto me da esta resta, por favor? 43. 180 menos 63,43 nos da 116.57. muy bien. 116, Manuela, 116.47. Este también es una respuesta. Tranquilamente. .57, profe. 67. 57. Ah, 116.57. gracias, Manuela. Este también es una respuesta, mis queridos estudiantes. Claro. Pero esta está en posición normal. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos, teta o beta igual a 116.57, son respuestas. Esta es con el semieje negativo de la X y esta se le puede decir en posición normal. En un ejercicio cualquiera de las dos para mí vale. Es más, alfa también. Yo pude haber escogido este triángulo de acá arriba y haber hecho todo el ejercicio con alfa. Y me da también. Lo que pasa es que alfa ya sería, bueno, este es un ángulo complementario, 90 menos este, también me daría alfa, pero bueno, no nos enredemos más el ejercicio, simplemente para que tengan en cuenta que puedo hallar el ángulo de dos maneras. De hecho, creo que acá en la presentación lo hacen así. Daron el ángulo en posición normal. Si yo utilizo, ahí sí, el valor de, tan como está acá, de respetando los signos, tangente a la menos 1 de menos 1 sobre 2, de una vez me da el ángulo. Quieren verificar en la calculadora que tangente inverso de menos 2 nos debe dar 116.57. Que es lo mismo que hicimos ahorita, pero haciéndolo como suplementario. Para la suma de vectores es importante que tengamos estas convenciones. Los signos, los vectores se descomponen en sus componentes rectangulares, se suman los componentes rectangulares en sus respectivas direcciones
y se calcula la magnitud y dirección de la resultante. Esto es un repasito también de signos para que lo tengan en cuenta. Primer cuadrante. ¿Qué pasa en el primer cuadrante? Si tengo un vector f y lo descompongo, esto se llama descomponerlo. Es decir, recuerden ahorita la diapositiva que a la resultante la llamábamos R y a los otros le llamábamos componentes. Entonces acá, para utilizar un poco más el plano cartesiano, vamos a decir que f se descompone, puede ser pues como hacíamos ahorita, que el vector A y el vector B, listo, no hay ningún problema. Solamente que se utiliza mucho en los textos para relacionarlo con el eje. Si este es el vector f, este será el vector f sub y o fy, porque está en la dirección del del vector y. Y este será el vector fx, está en la dirección del eje x. Observen que f es la resultante. Si yo utilizo el método del triángulo, en la cabeza de este coloco el origen de este, y al unir el origen del primero con la cabeza del segundo me está dando f. Entonces no estamos haciendo nada diferente a lo que hemos venido conversando en esta clase. Fx es este. Y en la cabeza de fx coloco el origen de fy, me va a dar este, que no es otra cosa que la resultante de la suma de esos dos. Es decir, este es fx más fy. En las diapositivas anteriores llamábamos a más b. Exactamente lo mismo. Cambiando pues como la notación, como les digo. ¿Cuál es el objetivo? Relacionarlo con los ejes. Entonces, vamos a ver el tema de los signos. Pero no necesidad de aprenderlo de memoria. ¿Por qué? Pues sabemos que aquí este es positivo, están en la dirección del eje positivo de la y este es positivo, ¿cierto? Si nos vamos para el segundo cuadrante, ¿qué va a pasar? Pues y sigue siendo, fy sigue siendo positivo, porque sigue siendo en la dirección positiva del eje y hacia arriba. Aquí a veces uno se confunde porque como lo vemos en el lado negativo de la x, pensamos que esto es negativo, pero para nada. Fy es positivo, está en la dirección positiva del eje y. En cambio, observen que fx sí es negativo, está en la dirección negativa del eje x. Si nos vamos para el tercer cuadrante, ¿qué va a pasar? Todos dos son negativos. Fy es negativo, fx es negativo. Todos dos están en los lados negativos de sus correspondientes plano cartesiano. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué va a pasar? Pues ya este es fx, que es positivo, porque está en el lado positivo de la x, y fy es negativo porque está en el lado negativo del h. Listo, esto es muy importante, mis queridos estudiantes, para que lo tengamos en cuenta a la hora de resolver un ejercicio. Miren el ángulo teta, como en todas las ocasiones se está formando en posición normal. Siempre sale del eje positivo de la x. Pero igual también se puede dar la respuesta con el ángulo interno, no hay ningún problema. Nos vamos a ir moviendo de acuerdo al ejercicio que nos estén preguntando. En las cuatro posiciones que ven acá, para que lo tengan en cuenta, en todas fx y fy son las componentes de f, o sea, son las resultantes. Si yo sumo fy y fx en cualquiera de esos cuatro gráficos, me da f, ¿cierto? Solamente que están en posiciones diferentes. Bueno, esto también es una referencia visual para que la tengan en cuenta de las funciones seno y coseno. Cómo son los signos de las funciones seno y coseno en cada cuadrante. Pero es muy sencillo también, porque la función seno en un ángulo, si no sé, ya lo vieron en trigonometría, en una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1, seno está relacionado con la y coseno está relacionado con la x. Entonces, esto que están viendo acá es exactamente esto que vimos acá. Claro. Como si seno es y coseno es x en una circunferencia unitaria, basta mirar los signos. ¿Cómo es y acá? Positivo. ¿Y cómo es x acá en el primer cuadrante? Positivo. Es entre 0 y 90 grados, seno es positivo y coseno es positivo. Si nos vamos para el segundo cuadrante, que es entre 90 y 180 grados, lo mismo que hacíamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo es x negativo, o sea, coseno? ¿Cómo es y positivo, o sea, seno? Coseno negativo y seno positivo. Miren. Coseno negativo y seno positivo.
¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Fx es negativo, sea coseno, y y es negativo, sea seno. Ambos son negativos. Mira, seno negativo y coseno negativo entre 180 y 270 grados. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? La x es positiva, o sea, el coseno, y la y es negativa, o sea, el seno. Coseno positivo y seno negativo. Coseno positivo y seno negativo. Una manera, pues, como de tener en cuenta. Pues uno igual tiene la calculadora, pero esto nos ayuda mucho a resolver ejercicios de una manera más ágil. Ustedes pueden ensayar. Coloquen en su calculadora cualquiera, un ángulo que esté dentro de esos cuadrantes. Qué sé yo. Vamos a escoger un ángulo de 135. ¿Dónde está 135? Acá. Acá, ¿cierto? En este cuadrante está 135. Ustedes hacen en la calculadora seno de 135 les da positivo. Y si hacen en la calculadora coseno de 135 les tiene que dar negativo. Entonces uno ya sabe, sin usar la calculadora, que los signos. Yo ya sé que el seno de 135 es positivo y que el coseno de 135 es negativo. Utilicemos uno, por ejemplo, por acá, digamos el 210. El 210 está acá, ¿cierto? Está en en el tercer cuadrante. Si usan la calculadora, el seno les va a dar negativo y el coseno también les va a dar negativo. Coseno de 210 da negativo y seno de 210 da negativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esto les va a servir mucho acá y en su curso de trigonometría incluso, de álgebra de trigonometría. Bueno, vamos a hacer este ejemplo que nos va a resumir todo, para que lo tengamos en cuenta. Como les decía, importante aquí que usemos transportador y regla para que podamos verificar con el transportador y regla que el ejercicio está bien, una manera de hacerle la prueba. Bueno, aquí me voy a borrar el dibujo, pero generalmente a ustedes el taller, digamos el taller número 14, les da los ángulos y las magnitudes y hay que ubicarlos. Entonces tenemos que usar transportador y regla, pero aquí para que nos rinda un poquito, ya están graficados. Entonces está el vector Q1, el vector Q2, es decir, un ejercicio les estaría diciendo lo siguiente. Vector Q1, magnitud 7 centímetros, ángulo 45 grados, con el semieje positivo de la X. Mírenlo acá. Entonces cojo una regla, primero el transportador, necesito saber dónde está. Cojo un transportador y mido 45 grados. A partir de acá cojo una regla y mido 7 centímetros. Y con mi regla llego y lo trazo. Ya tengo el vector Q1. Listo. Y le van a decir el vector Q2, esta magnitud va entre barritas. El vector Q2 mide 3 centímetros en una dirección de, mírenlo por acá, 30 grados. ¿Con quién? Con el semieje negativo de la X. Mírenlo acá. Con el semieje negativo de la X. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Cojo un transportador, ubico el transportador acá, mido un ángulo de 30 grados, cojo la regla, ya sé, ubico la regla acá y con la regla mido 3 centímetros y trazo mi vector. Yo sé que esto mide 3 centímetros. Listo. Así lo van a encontrar en el taller. Así como está acá. ¿Sí? Como está acá lo van a encontrar en el taller. Entonces ya lo que hacemos con regla y transportador, dibujarlos. ¿Qué nos pregunta un ejercicio como este? Hallar Q1 más Q2. Hallar Q1 más Q2.
Cuando me dicen hallar Q1 más Q2, es decir, me está poniendo por una R, una resultante. ¿Cuánto vale esa R? La suma de esos dos, de Q1 más Q2. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Las tres condiciones de ese vector. ¿Cuánto mide? ¿Qué ángulo forma? ¿Y qué sentido? ¿Cierto? Ese es el trabajo que tenemos. Vamos a hacerlo de forma aritmética y de forma gráfica. Así gráficamente también se pueden resolver. Hay veces que los vectores, recuerden que podemos usar el método del triángulo, el método del paralelogramo, pero hay vectores que es un poco complicado. Por ejemplo, si este es el vector A, y qué sé yo, y este es el vector B, por acá un poquitico inclinadito. Es colocarlos aquí casi que inclinadito por el método del triángulo. Bueno, a veces queda, lo que quiero decir es que a veces queda un poquito complicado hacer el triángulo y todavía más complicado hacer el paralelogramo. Entonces, también depende del ejercicio, si gráficamente es práctico hacerlo, o si los vectores se están superponiendo uno en otro, pues uno jamás hará un paralelogramo. Eso depende del ejercicio y vamos mirando. Pero toda la parte matemática sí se puede hacer independiente de cómo están los vectores, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Cogemos primero el vector. Para el vector Q1. Entonces cogemos el vector Q1. Lo descomponemos. Vamos a decir que lo descomponemos. Voy a pegarlo por acá otra vez. Voy a picar acá enseguida, volvemos y lo colocamos cuando vayamos a dar la respuesta. Listo. Entonces, para el vector Q1, cogemos una reglita y lo descomponemos. ¿Recuerdan la diapositiva que les mostraba ahorita? Entonces, este va a ser Q1Y, que es un vector, ¿no? Su componente. Y este va a ser, no me quedo, es aquí sobre el eje. Y este va a ser Q1X. ¿Listo? Y este es el ángulo que forma, llamémoslo θ 1. Ya sabemos que mide 45 grados, me lo da el ejercicio. Vector Q1X y vector Q1Y. Es para Q1. Si quieren, bueno, lo voy a hacer acá. No es necesario hacerlo, pero lo voy a hacer yo para poder explicarles un poquito más. Me voy a trasladar acá ese triangulito que me acaba de dar. Más como por explicación. Q1. Y me acaba de dar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde este es Q1Y y este es Q1X. Este es el ángulo de 45 grados. Listo. Bueno, yo también sé que Q1 mide 7. Entonces, necesito hallar, aquí el ejercicio es saber cuánto vale Q1Y y cuánto vale Q1X. Necesito saber esos valores. Vamos acá a utilizar las funciones trigonométricas de seno y coseno. Vamos a recordar que en un triángulo rectángulo, la función seno, ya lo vieron, lo repasamos, si no lo vimos, pues también aquí lo vamos a aprender o a recordar. En un triángulo rectángulo cualquiera, rectángulo. Yo tengo este triángulo rectángulo, bueno, escojamos cualquier ángulo, puede ser este o este, cualquiera, digamos este. Este es H, este es, también pongámosle Y y X. La función seno de teta está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería Y sobre X. Y la función coseno de teta
está definida como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sería X sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Bueno, de una vez no se nos olvide que tangente de teta es, también lo vamos a necesitar, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este ejercicio sería Y sobre X. ¿Listo? Un repaso de esta función. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque si yo necesito hallar Q1Y, observen que Q1Y es un cateto opuesto y tengo la hipotenusa. El vector hace las veces de hipotenusa. Entonces, si tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, puedo hallar este cateto opuesto usando seno, porque seno es la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y para hallar Q1X, observen que Q1X en este triángulo es un cateto adyacente. Y tengo hipotenusa y tengo ángulo, entonces, ¿cómo hallo el cateto adyacente? Con la función coseno, que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, empezamos. Voy a decir que seno de 45. Seno de 45. Yo sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno es cateto opuesto, o sea, Q1Y sobre la hipotenusa, o sea, sobre Q. ¿Listo? Recuerden que el objetivo es hallar Q1Y, es la incógnita. Y la despejamos. Despejamos Q1Y. Entonces, Q1Y es igual. Esta Q que está dividiendo pasa acá a multiplicar a Q por el seno de 45. Y todo esto lo conocemos, ¿cierto? Q1Y es igual a Q. Cuando va el problema, miren, Q es el vector. Q mide 7. Y dando la calculadora, seno de 45, ¿cuánto nos da? Por aquí ya aprendí mi calculadora también. 0,7. ¿Cierto? Podemos usar dos decimales, pero como es 0,70, 0,7. Q1Y 0,7 por 7 me da 2,8. Ah, no, perdón. 0,7 por 7 me da 4,9. Ya tengo Q1Y. Vamos con Q1X. Pues ya utilicé seno, que es con cateto opuesto. Ahora voy a utilizar coseno. Les voy a decir que el coseno de 45 es igual a ¿qué? ¿Coseno qué es? Coseno es, miren por acá, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, bueno, cateto adyacente en este triángulo, cateto adyacente, Q1X sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, el seno sí dio 0,7. A mí me dio 0,85. Seno de 45. Sí, profe. Ven, yo reviso. Seno de 45, no, me da 0,7. Sí, profe, da 0,7. A mí Ah, bueno, también. recuerda que tu calculadora debe estar graduada en DG, porque si está graduada en grad o en rad te da otra cosa. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces de nuevo, coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos otra vez, ¿no? Recuerden que necesitamos aquí en la Q1X. Entonces despejamos. Entonces esta Q pasa acá a multiplicar. ¿Y qué nos va a quedar? Que Q1X es igual a Q por coseno de 45. Es Q1X, Q, recuerden que Q es el vector, lo conocemos, que es 7. Y el coseno de 45, ¿cuánto nos da? También 0,7, ¿cierto? El seno y el coseno en 45 son. Luego Q1X también nos va a dar lo mismo, ¿no? 4,9.
Listo. Ya tenemos Q1X y Q1Y. ¿Para quién? Para este vector. Paramos ahí y vámonos para este otro. Hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí decimos que ya trabajamos con Q1. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el vector Q2. Y lo voy a retomar. Voy a dibujarlo por acá para aquí. ¿Cómo es Q2? Mírenlo. Me forma un ángulo de 30 grados. Entonces voy a hacerlo por acá. Por acá. Un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Y otra vez, ¿no? Entonces, si este es Q2, entonces este es Q2Y. Miren cómo se descomponen de fácil, no sino completar el triángulo. Método del triángulo de suma de vectores. Y este es Q2X. Claro, tiene que ser X porque está en el eje X y tiene que ser Y porque está en el eje Y. Listo. Q2 lo conocemos, ¿cierto? Q2 me lo da el ejercicio. Q2 vale 3 y el ángulo 30 grados, por eso lo conocemos. Esto mide 3, entonces vamos a hacer lo mismo. Necesitamos averiguar quién es Q2Y y necesitamos averiguar quién es Q2X. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el otro vector. Entonces empezamos. Seno de 30 es igual a acá, seno de 30, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden que la incógnita es Q2Y, es la incógnita. Entonces despejamos. Me queda que Q2Y al pasar este a multiplicar, Q2Y es igual a Q2, seno de 30, luego Q2Y es igual a Q2 que lo conozco, no vale 3. ¿Cuánto me da el seno de 30? 0,5. 0,5. Y esta multiplicación nos da 1,5. Ya tenemos Q2Y. Ya usamos seno, ¿cierto? Y necesito Q2X y es cateto adyacente con coseno. Entonces, coseno de 30 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es Q2. Otra vez, la incógnita es Q2X, entonces paso este a multiplicar, pues Q2X es igual a Q2 coseno de 30, reemplazando, Q2 ya sé que vale 3. ¿Cuánto me da coseno de 30? 0,86. Y esta multiplicación, ¿cuánto nos da, por favor? 0,86 por 3. ¿Cuánto? 2,58. 2,58. 2,58. Sí. Muy bien. Entonces, mis queridos estudiantes, ya vamos terminándolo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no nos perdamos lo que hemos hecho. Hicimos la descomposición de este vector, luego de este. Recuerden que la pregunta es, ¿cuánto me da Q más 0? La suma de los dos vectores. Es decir, ¿cuánto suma este más este? La resultante. Entonces, para hallar esa resultante, todavía tengo el vector por acá en el caso. Miren, esa resultante, voy a tratar de dibujar aquí el paralelogramo, que no está fácil porque los vectores están muy cerraditos, pero voy a hacer el intento acá lo más parecido a la realidad. Si yo uso el método del paralelogramo, es este Q2, voy a completar paralelogramo entre Q1 y Q2. Entonces este Q2 lo vuelvo a hacer por acá. Es un paralelogramo muy cerradito, ¿cierto? Miren por acá. Y luego completo acá el paralelogramo. Es decir, tengo que trasladar a Q2 por acá exactamente igualito. No que estoy montando gracias.
Me llevo Q2 con mide sus 3 centímetros. Podemos usar aquí como desplazando la regla. Bueno, ustedes no me están viendo, pues estoy desplazando la regla. Mírenlo por acá. Vuelve a ser Q2. Y este verde vuelvo y lo hago acá completando el paralelogramo. Eso es el color negro. Este verde que es Q1 lo hago por acá. Miren que es un paralelogramo muy cerrado. Pero sí se alcanza a ver, ¿cierto? Paralelogramo muy cerradito. Ya habíamos aprendido por las diapositivas anteriores que la resultante es esta diagonal, que sale desde acá hasta acá. Esta que voy a dibujar de color negro. Esta es la resultante de ¿quién? De Q1. Aquí acabamos de allá. Q1 más Q2. Esta de color negro. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es lo siguiente. Me voy a traer para acá esa resultante. Hacerla aquí rápidamente. Bueno, este es nuestro plano cartesiano. ¿Cómo fue que me dio? Más aproximadamente me dio en el cuadrante 1, como más cerquita del eje Y que del eje X, ¿cierto? Y aproximadamente. Esta R. O sea, esta R que acabo de hacer es Q1 más Q2, ¿cierto? Q1 más Q2. Usando el método del paralelogramo, esta negra. Obviamente, mis queridos estudiantes, esta R, que es la respuesta gráfica del ejercicio, también tiene sus componentes. O sea que esta tiene un RY y esta tiene un RX, igual que hacíamos ahorita con nosotros. Tiene un RX y tiene un RY. Entonces, ¿R quién es? R es usando Pitágoras, ARX al cuadrado más RY al cuadrado. Listo. Pero ¿quién es RX? RX es la suma de las componentes en X. Esto se traduce matemáticamente utilizando un símbolo de sumatoria. Eso es lo mismo. La suma de las componentes en X. ¿Y quién es RY? RY es la suma de las componentes en Y. Esto también se puede escribir así. La sumatoria de las componentes en Y. Obsérvelas acá. ¿Quiénes son las componentes en X? Las componentes en X son, mírenlas acá, QX y Q1X y Q2X. Y las componentes en Y serían Q2Y, Q1Y. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, empecemos con las de X. No nos perdamos. Sabemos que tengo que hacer una R que es igual a Rx más RY. Una R que es Rx más RY. Y sabemos que Rx es la sumatoria de las componentes en X. O sea que Rx es igual a Q1X más Q2X. Listo. Entonces nos vamos a mirar quién es Q1, quién es R1X. Q1X. Q1X nos dio 4.9. Pero no podemos perder los signos. ¿Se acuerdan de la diapositiva que veíamos ahorita? ¿Cómo son los signos? Recuerda que las están descompuestas. Acá. ¿Cómo son los signos, mis queridos estudiantes? Ojo. Q1X es positivo, ¿cierto? Veamos en la diapositiva ahorita, porque están en el primer cuadrante. Y Q1Y es positivo. No tengo problema con Q1Y y Q1X. Ojo, pero Q2X, que es esta, Q2X es negativa. Esta no nos puede pasar. Estamos en el tercer cuadrante. Y Q2Y también es negativa. ¿Recuerdan? Está una diapositiva ahorita. Por estar en el tercer cuadrante, Q2X y Q2Y son negativos. No se nos puede olvidar, ahorita que lo vayamos a reemplazar.
Entonces, 1x nos dio 4.9. Y Q2x nos dio 2,58, pero sabemos que es, cuando lo hagan ahí lo ponen, que es negativo, ¿sí? No se les puede olvidar, mira por acá. Aquí está el plano cartesiano y Q2x es negativo. Entonces, nos dio menos 2,58. Menos 2,58. ¿Cuánto me da esa resta? Les voy a pedir que me regalen 5 minuticos para no perder el ejercicio, porque entonces nos queda incompleto. 4.9 menos 2.58. 2.3, creo, profe. 2.32, sí. Démosle con 2 decimales. Ya tengo Rx, miren. Ya tengo este. Ya casi vamos terminando. Me falta este. Ah, bueno, pero RY es la sumatoria de las componentes en Y. Y no se nos puede olvidar que una de ellas es negativa. Entonces, RY es igual a Q1Y más Q2Y. Esta fue la que nos dio negativa, ¿cierto? No se nos puede olvidar. Entonces, reemplazamos, que esto ya lo hicimos. Q1Y nos dio 4.9. 4.9 menos, porque Q2Y es negativa. Mírenla por acá. Q2Y es negativa. Esta. Les recomiendo que cuando estén haciendo el ejercicio le pongan ahí de una vez. O se lo pueden poner acá si quieren de una vez en 5 para que no se les vaya a olvidar. Cuando ustedes vean que es negativo, así les dio positivo en la calculadora, le ponen el menos, porque miren dónde está ubicado, en el tercer cuadrante. Es menos 1.5. Menos 1.5. ¿Esta resta cuánto nos da? 0.4. Me ayuda. Ah, no, perdón. Está mal hecho. 3.4, profe. 3.4. Sí. Positivo. Miren, ya tengo esta, mis queridos estudiantes. Ah, bueno, recuerden que esto es Pitágoras, ¿cierto? Al cuadrado. Ya tengo Rx y Ry. Entonces ya haré R, es muy fácil. R al cuadrado es igual. Ayúdenme con una calculadora para que termine más rápido. Rx al cuadrado, vayan haciendo una calculadora, 2,32 al cuadrado, más Ry al cuadrado. Ry nos dio 3.4 al cuadrado. Entonces, R al cuadrado es igual a, ¿cuánto nos da 2.30? ¿Cuánto nos da todo esto? Si lo hacen de una vez, 2.32 al cuadrado más 3.4 al cuadrado. Haciendo 16.94, me ayudan si sigue eso. 16.94, saco raíz a ambos lados para poder hallar R. R es igual a raíz cuadrada de 16.94, 4.1. 4.1. Bueno, y me falta teta. Ya tengo R, miren, la resultante. Ya para hallar este ángulo, recuerden que para hallar este ángulo se usa la función tangente, lo veíamos en las diapositivas. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya lo conocemos, ¿no? Todo eso lo conocemos. Entonces, teta es igual a RY. Acabamos de hallar, ¿no? RY nos dio 3,4. Tangente inverso, ¿no? Teta es igual a tangente inverso de RY sobre RX. RY nos dio 3.4 y RX nos dio 2.32. Ayúdenme con la calculadora. Bueno, yo lo voy haciendo acá, por acá también y me van diciendo si nos da lo mismo. Tangente inverso de 3.4 sobre 2.32. Cerramos paréntesis.
Y esto nos da 55.69. Me verifican si sí. 55.69 grados. Estas dos, mis queridos estudiantes, es la respuesta. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les propongo? Con una buena hoja en papel milimetrado, con regla y transportador. Si nuestro ejercicio está bueno, esta R, voy a hacerlo con enlace, esta R tiene que medir con la reglita, obviamente muy aproximado, pero sí 4.1 centímetros y con el transportador 55 grados. Este ángulo con el transportador, debe medir 55 puntos, bueno, lo que nos dio. Este es R y debe de medir, con la regla, debe de medir 4.1 y 55.69 me debe medir con el transportador. Eso es una manera de probar. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, le dan una miradita, yo después les subo el video también para que lo vuelvan a mirar en detalle. Y qué bueno y qué interesante que hicieran el ejercicio con regla de transportador y verifiquen que todo ese procedimiento está bien. Dale el último minuto, yo llamo a lista. Sebastián Agudelo. Hola, profe. ¿Estás? Ana María Barón. Presente. Bien. David Bermúdez. David. Jonathan Blandón. Presente, profe. Muy bien. María Isabel Calle. Presente, profe. Bien. Sara Cardona. Muy bien. Juan David Chávez. Presente. Bien, Juan. Johan Flores. Juan Sebastián Galeano. Presente, profe. Bien, Juan. Juan Manuel Gallego. Presente, profe. Muy bien. Profe, buenos días, qué pena. Soy David Sí. Bermúdez, sino que no te haya escuchado. Ok, David. Jeffer García. Jeffer. Manuela Gaviria. Presente, profe. Bien. Yolman Granda. Presente, profe. Bien, Yolman. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Muy bien, Juan. Yeli Leana Gómez. Presente, profe. Muy bien. Profe, yo estoy en la lista. Lo que pasa es que no me da para hablar por el micrófono. Ok, Jeff. Sebastián Hernández. Presente. Muy bien. Sebastián Hernández Restrepo. Juan José Herrera. Presente, profe. Muy bien. José Manuel Londoño. José Manuel. Franklin. Daniela Marín. Daniela. Samuel Marín. Presente. Muy bien. Susana Molina. Buenos días, presente. Buenos días. Johan Monsalve. Presente, profe. Muy bien. Mateo Montoya. Presente, profe. Muy bien. Profe, Samuel. Daniela te escribió en el chat que el Daniela. micrófono no le sirve. Ajá. Daniela, ¿qué es ella? Ya. Samuel Osorio. Santiago Papamija. Presente, profe. Muy bien. Brian Patiño. Presente, profe. Muy bien. José Gabriel Pérez. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Piedraíta. Buenos días, presente. Buenos días. Milton Rendón. Milton. Presente, profe. Muy bien. Santiago Rojas. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Román. Juan Buenos días, Sebastián. presente. Buenos días. Jorge Sánchez. Presente. Muy bien.
John Alexander Varela. Profe, presente. Muy bien. Sebastián Vázquez. Presente, profe. Muy bien. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Gustavo Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Brian Vera. Presente. Excelente. Daniel Villalba. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Daniel. Sebastián Santiago. Sebastián. Y Juan Manuel Oviedo. Presente, profe. Muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima mañana, los que puedan estar en el aula de taller. Y el jueves en clase para que continuemos con este tema de vectores. Que tengan un maravilloso día. Profe, Y ¿usted dime, subiría las diapositivas del tema pasado? Las grabaciones que usted hizo. ya se las voy a mandar al chat de WhatsApp y también las voy a subir a Moodle. Ya se las mando. ¿Estás en el chat del grupo de WhatsApp? Sí. Ok, ya se las mando. Un lindo día para todos. Dios los Eso es bendiga. el tablerito de hoy. También les mando el tablerito, claro que sí. Hasta luego, profe. Feliz día. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego, profe. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Dios los bendiga. Profe.